Buen día, queridos hermanos, ¿cómo están? Es un gusto poder compartir, aunque sea por este medio, este tiempo de reflexión juntos. Vamos a iniciar el módulo 2. En el módulo 1 hemos visto temáticas que tenían que ver con nuestra identificación en Cristo. Hemos visto la nueva identidad que tenemos, hemos hablado cómo esta identidad afecta en un tema crucial como es el perdón. Luego hemos hablado de cómo estamos inmersos en una guerra, que es la guerra espiritual, y aunque no nos demos cuenta, muchas veces esto está sucediendo y cómo nos afecta como cristianos. Y luego hemos trabajado en 4 clases sobre nuestra nueva identidad como miembros de una comunidad de fe como es la iglesia. En este próximo módulo que estamos iniciando, vamos a ver lo que sigue a esta identidad y que tiene que ver con nuestro proceso de madurez en Cristo. Si estuviéramos juntos en un lugar físico, me encantaría poder escuchar sus apreciaciones acerca de esta palabra. Cuando hablamos de madurez, ¿qué viene a su mente? ¿Qué pensamientos pasan por nuestra mente cuando hablamos de madurez? El año pasado me acuerdo cuando estábamos compartiendo sobre esta temática en la escuela bíblica, veíamos cómo se nos venían palabras a la mente que tenían que ver con proceso, con transición, con el traspaso del tiempo. Y creo que son muy acertados todos estos pensamientos. Así que sobre esta idea vamos a seguir construyendo en esta mañana. Pienso que hablar de madurez en este tiempo es un tanto difícil y pensaba, no sé si ustedes comparten, en 3 puntos que no nos juegan muy a favor. Por un lado, vivimos inmersos en una sociedad que valora lo instantáneo. Cuanto menos esfuerzo me lleve conseguir algo, es mejor o lo valoro más. Ya cuando hablamos de algo que requiere más esfuerzo de mi parte, y bueno, lo pensamos un poquitito más al asunto. En mi campo, como eh, trabajadora de la actividad física, la gente lo primero que te pregunta es, ¿y en cuánto tiempo veo resultado? Y si ya es más de una clase y ya es un poquito más difícil. A esto me refiero. Creo que este tiempo valoramos muchas veces el café instantáneo, el microondas y cosas como estas que no están malas, que nos solucionan en cierta medida la falta de tiempo, pero que a veces nos hacen considerar menos los procesos. Eso como primer punto en contra. El segundo punto, creo que vivimos en una sociedad que no valora tanto el compromiso. Por ahí vemos, me toca rodearme de gente, muchas veces jóvenes, que cambian de trabajo así porque sí. O muchas veces nos rodeamos de personas que les cuesta comprometerse, por ejemplo, en una relación con otro. Entonces creo que es una sociedad que a veces no está tan comprometida o no valora tanto el compromiso a largo plazo. Es un touch and go. Estoy y mañana no sé si voy a estar. Entonces creo que hablar de madurez en un contexto así es un tanto más difícil. Y por otro lado pienso en el uso, más en este tiempo, de la tecnología y cómo nos facilita tanto el acceso a la información y es buenísimo, pero no todas las cosas se consiguen con un clic. Entonces, cuando hablamos de madurez, pienso que tenemos que saltar estas barreras para poder trabajar más en la profundidad de lo que es madurar. Relacionándolo con el módulo anterior, hemos visto en el módulo pasado algunas cuestiones que se han dado sin nuestra participación, sin nuestro esfuerzo, y se han dado de una manera instantánea. Lo que queremos analizar en este nuevo módulo
es lo que sigue después, cómo es el proceso que sigue después que yo nací de nuevo. En Juan 3.3 hablamos de un nuevo nacimiento y podemos hablar, tomando este versículo, que somos bebés espirituales, ¿sí? Hemos nacido de nuevo a una nueva vida y necesitamos crecer en esta nueva vida. Entonces, si tomamos el ejemplo de un bebé, el bebé necesita alimentarse para poder seguir en su proceso de crecimiento. De hecho, cuando vamos al pediatra, se evalúan algunos indicadores para ver si el bebé está creciendo o no. Y se espera de un bebé, o consideramos un bebé o un niño saludable, aquel bebé que sigue en su proceso y que luego, en cierta etapa, aprende a sentarse, luego puede sostener su tronco, se puede poner de pie, luego puede caminar, luego puede correr, va creciendo en altura y estos indicadores se van modificando a lo largo del tiempo. Lo mismo se espera de un cristiano, de un bebé espiritual que nació de nuevo a una nueva vida. Se espera que el cristiano madure. Vemos en Efesios 4, 13 y 14, dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y sigue el versículo. Entonces estamos hablando de que nosotros como cristianos necesitamos crecer y no es poco lo que se espera de este proceso de crecimiento. Tenemos que llegar a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, ¿cómo crecemos? Es la idea poder trabajar en esta mañana. Y quisiéramos plantear 6 hábitos que nos ayudan en este proceso de madurez. Vamos a analizar durante estos 4 primeros encuentros del módulo 2 estos 6 hábitos uno a uno. Hoy vamos a analizar el primero de ellos, ¿sí? Estos 6 hábitos forman con sus primeras siglas la palabra sólido. Entonces podemos acordarnos de esto cuando hablamos de un cristiano sólido. Entonces estos 6 hábitos se inician con cada una de estas siglas y son los siguientes 6 hábitos. Señorío de Cristo con la sigla de la S, la oración con la sigla de la O, la lectura de la Biblia, el involucramiento como quinto hábito, el devocional diario, y el último hábito, el sexto, tiene que ver con las ofrendas y los diezmos. Algunos aspectos para considerar cuando hablamos de madurez. Si queremos, el primero está en nuestros apuntes, es solamente a modo de repaso. Si queremos madurar, necesitamos practicar estos hábitos saludables. Me encanta esta frase que también la tenemos en la introducción de esta lección y dice: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás carácter. Y siembra carácter y cosecharás tu destino. Cuando hablamos de hábitos, hablamos de estas acciones que se dan periódicamente y después de haberlas ido repitiendo, ya forman parte de nosotros. Algunos hablan de un periodo de 40 días para poder llegar a adquirir un hábito. Entonces puedo decir que si yo repito una acción durante este tiempo, eso ya va a formar parte de mí. Podemos ejemplificarlo, por ejemplo, con aprender a manejar y con cualquiera de los otros aprendizajes que hemos logrado y que luego, al pasar el tiempo, estos forman parte más naturales de nuestro día a día, ¿sí? El hábito, lo que quisiera remarcar es que forma parte de nosotros
llega a formar parte de nuestro carácter. Entonces es un aprendizaje que forma parte de nosotros. El segundo punto que quisiera considerar es esto que habíamos hablado al inicio. Es parte de un proceso. Y cuando hablo de un proceso, no puedo dejar de considerar el tiempo, ¿sí? El tiempo que llevan los procesos. Y no sé si a algunos de ustedes les he comentado, pero recordaba, siempre que hablo del tiempo, recuerdo un ejemplo muy gráfico para mí de un matrimonio al que fuimos a visitar, una familia a la que fuimos a visitar hace muchos años atrás, estos amigos queridos, y cuando llegamos a la casa, después de haber compartido un tiempo, una de las hijas de este matrimonio recuerda que su señorita, su maestra, le había pedido un trabajo para el otro día. Bueno, cuando vamos a ver qué era el trabajo, todos queríamos colaborar para que la pobre pase ese mal rato que estaba teniendo porque se había acordado tarde de la situación. Cuando vemos el trabajo, era esos botes de germinación que hemos hecho muchos de nosotros en la escuela, donde hay que poner una semilla, hay que poner todo el papel secante a la vuelta y hay que esperar que la plantita crezca y salga. La cosa es que empezamos a buscar todos los materiales y con mucho de nuestro esfuerzo logramos armar el frasco. Sin embargo, al otro día, esta niña llevó en un estadio mucho anterior al que habían llevado sus compañeros que estaban mucho más avanzados, no por una mala actitud, sino porque había faltado este condimento esencial del que hablamos, que es el tiempo. Entonces, por mucho que nos esforcemos, si no pasa el tiempo, hay cosas que no se dan en nuestras vidas. Y lo mismo pasa con la madurez. La madurez lleva un proceso en nuestras vidas. Muchas veces juzgamos a nuestro hermano o nos recriminamos nosotros por no haber alcanzado algunas cuestiones que tienen que ver con un proceso de madurez en nuestras vidas como cristianos también. Entonces, no es para dejar de buscar crecer lo que intento compartir en esta mañana, sino para poder tener paciencia, hacer nuestra parte, pero considerar que estamos en un proceso de madurez para con nosotros y también para con el hermano. El tercer punto, para recordar cuando hablamos de madurez, tiene que ver con que es un acto intencional. El tiempo que hablábamos recién por sí solo no hace las cosas. Yo necesito hacer mi parte en ese proceso y tiene que ver con decisiones y disciplinas que yo tomo la decisión, valga la redundancia, de hacerlas diariamente. Entonces hay un acto que depende de mí y que necesito aprender a cultivar. El cuarto punto es un punto que a mí personalmente no me gusta y creo que a muchos de nosotros no nos gusta, y es poder entender que las dificultades forman parte de nuestro proceso de madurez. Las quisiéramos evitar, no quisiéramos que estén, sin embargo forman parte de este proceso de madurez. Van cultivando, van moldeando nuestro carácter para llegar a ser ese varón, esa mujer perfectos y a la estatura que Dios nos pide. El quinto punto para recordar cuando hablamos de madurez tiene que ver con que estos hábitos, estos 6 hábitos que quisiéramos trabajar en el resto de este módulo, no son una fórmula mágica. No es que me garantizan la madurez, pero sí, hermanos, nos exponen hacia ese camino que quisiéramos seguir. Entonces, no son una fórmula mágica, sin embargo, nos acercan más a poder llegar a ese objetivo. El sexto y último punto a considerar cuando hablamos de madurez tiene que ver con como contrapartida de los hábitos que necesito adquirir.
también necesito despojarme de lo que no me acerca a la madurez. Y el apunte lo explica muy claro, yo solamente los voy a mencionar. Y tienen que ver estos hábitos a despojarnos con el pecado. El primer punto habla de crucificar la carne. El segundo punto tiene que ver con transformar nuestra mente. El cuarto punto se refiere a obedecer a mi decisión de obedecer activamente, ¿sí? Y el cuarto punto tiene que ver con evitar el pecado al principio, cuando es un germen, cuando es incipiente, cuando se cruza la idea por nuestra mente, poder atacar ahí y poder despojarnos ahí, no darle cabida al pecado en nuestras vidas. Yo les invito a que ustedes puedan reflexionar sobre esto y cualquier duda podamos seguir conversándolo más adelante. Vamos a entrar de lleno a lo que es el primero de estos hábitos a cultivar en búsqueda de la madurez del cristiano. Y tiene que ver, habíamos dicho, con el señorío de Cristo. Yo quiero pararme en algunos puntos nada más para que ustedes después cuando lo lean puedan reflexionar específicamente sobre esto. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de señorío? Cuando hablamos de señorío de Cristo, muchas veces se diferencia o hacemos la salvedad de que Jesús puede ser nuestro Salvador, pero no nuestro Señor. El señorío de Cristo tiene que ver con que Él sea mi todo, ¿sí? Con que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Creo que cuando hablamos de señorío, muchas veces decimos yo deseo eso, pero me es muy difícil. ¿Por qué nos es tan difícil que Él pueda ocupar el lugar de ser el Señor de nuestras vidas? Pueden haber muchas razones, pero básicamente podemos ver que hay un engaño muy sutil a veces del enemigo y nos hace creer que los planes de Dios no son los mejores para nosotros. Entonces, si esto es así, nos alejamos siempre de su voluntad y buscamos hacer la nuestra. Entonces, cuando esto sucede, sacamos a Dios del trono y del señorío en nuestras vidas y nos sentamos nosotros, creyendo que podemos manejarnos mejor o creyendo que nuestros planes o nuestras decisiones pueden ser mejores a las del Creador. Cuánto nos alejamos de la verdad y cuántas veces nos tropezamos y nos caemos pensando que podemos solos. Así que hermanos, es una alerta que tenemos que tener diariamente en nuestras vidas, de poder chequear quién está sentado en ese trono de mando, quién es el Señor de nuestras vidas. Creo que es una decisión constante y continua después de evaluar, de reacomodar las cosas y de ocupar cada uno el lugar que le corresponde. Tomar la decisión, es decir, quién quiero que maneje mi vida y a quién estoy dispuesta a someterme, bajo las manos de quién estoy dispuesto a someterme. Y las consecuencias en nuestras vidas se ven de acuerdo a quién ocupa ese trono. La decisión es una decisión diaria y es una evaluación constante que tenemos que hacer. Solamente quiero terminar con esta frase que se cita en el texto cuando habla del punto de decisión. Y dice, este hermano, Cristo está presente en todos los cristianos, ¿verdad? Somos todos hijos de Dios y Él mora en nosotros. Cristo es importante solo para algunos cristianos, pero solamente muy pocos cristianos tienen primero a Cristo. Entonces hace como una salvedad que me gustaba cuando leía, de poder evaluar honestamente y sinceramente en nuestras vidas quién está ocupando el señorío y qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas. De manera honesta, creo que tenemos que
autoevaluarnos cada uno delante del Señor y poder reconocer hoy cómo está haciendo esto en nuestras vidas. Hermanos, yo les dejo esta inquietud, espero que les sea de bendición, espero que puedan meditar honestamente en cada uno de los puntos que se trabajan en el apunte y cualquier duda estamos a su disposición. Gracias por invertir este tiempo en estudiar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Lo necesitamos y nos necesitamos como iglesia. Así que ánimo, gracias y estamos a su disposición. Que Dios les bendiga.